gracias, doctora Gaby. Muchas gracias a todos. Buenos días a todos los asistentes. Pues agradezco la invitación a Grupo Nutec y a la organización y al mismo tiempo pues felicitarlos por estos 7 años de la capacitación al gremio equino. La verdad es de que es una gran oportunidad para capacitarse en el ámbito de la nutrición equina y me siento muy honrada de compartir este panel con grandes expertos. Sin duda, pues mi línea es la neonatología, pero es vital hablar sobre los problemas nutricionales en los potros destetados al año de edad. Entonces, bueno, ¿qué contenido vamos a tener en esta charla? Vamos a hablar un poco qué es el destete, que influye en la cuestión tanto conductual como nutricional en los potros. Vamos a hablar de fisiología gastrointestinal. Yo estoy convencidísima de que, pues si no conocemos lo normal, tanto anatómica como fisiológicamente, pues difícilmente vamos a conocer lo anormal. Vamos a hablar de los requerimientos nutricionales del potro post-destete y nos vamos a enfocar en los problemas nutricionales en potros post-destetes, tanto en las enfermedades ortopédicas del desarrollo como en la resistencia a la insulina, finalmente hablando de unas conclusiones. Entonces, bueno, iniciando del destete, ¿no? El destete, pues, va a representar, pues, uno de los periodos más estresantes de la vida del potro. Para mí, sin duda, fuera de la vida intrauterina, es el periodo más fuerte que vive un potro en su vida dentro de los 2 primeros años, ¿sí? Entonces, tanto, pues, propietarios de yeguas, criaderos, pues, han ideado muchos sistemas de destetes diferentes, como por ejemplo el gradual a parcial o el total y abrupto, ¿sí? Pero generalmente, o independientemente de la función zootécnica a la cual nos vayamos a referir, o al tipo de raza, o incluso a las condiciones medioambientales a las que se esté enfrentando el potro, pues de manera general se va a realizar entre el quinto al octavo mes de vida, ¿sí? Y siempre con lo ideal de que empiece a consumir un poco de forraje antes del inicio del destete para reducir significativamente lo que es el estrés o enfermedades del desarrollo y empezar a madurar, lo que hablaba mucho el doctor Santiago, empezar a la maduración del tracto digestivo, ¿sí? Curiosamente en caballos yo no les llamaría silvestres, sino pues en vida natural. El destete es tardío, el destete se llega a dar entre el octavo y noveno mes de vida, ¿sí? Pero pues en algunos casos, en esta caída nutricional de la leche materna que se da a partir del tercer mes de vida de lactación, ¿sí? Entonces los requerimientos del potro pues ya son diferentes, ¿no? Entonces ya el potro es cuando empieza a consumir cierta forraje, a veces le empieza a robar el reno de mamá, que no es lo ideal. Entonces, estos requerimientos superan a los de la leche materna como alimento exclusivo, ¿sí? Entonces, pues la idea de mejorar la producción, la maduración, la aceleración física del potro, dependiendo, les digo, la función técnica, la raza, pues bueno, es lo que nos va a respaldar la idea de destetar, ya sea de forma temprana y algunas funciones o técnicas como la carrera que llegan a destetar desde los 3 meses de edad pues a lo que nosotros requiramos como necesario para nuestros futuros atletas, ¿sí? Entonces, sí es un evento muy estresante que lo predispone a enfermedades o a varios problemas relacionados a su tracto digestivo, úlceras gástricas, inmunosupresión, porque pues sube el cortisol, baja de peso y pues presentación de enfermedades relacionadas a problemas nutricionales, enfermedades ortopédicas del desarrollo. ¿Sí? Entonces, aquí es donde más nos debemos de concentrar como médicos veterinarios, como responsables de estos potros, pues a que reciban los requerimientos suficientes, los balances dietéticos, ¿para qué? Para que se enfrenten a esta etapa ya con un tracto digestivo pues maduro, ¿no? Entonces, bueno, les digo, es importantísimo conocer la fisiología gastrointestinal del caballo. Sin duda, pues el conocer esto pues nos va a ayudar muchísimo a poder manejar estos requerimientos, a poder manejar de manera nutricional, de manera óptima cada etapa del desarrollo, identificar sobre todo cuando existe una disfunción, cuando existe un problema, una enfermedad que viene todo desencadenado del tracto digestivo.
Entonces, bueno, el caballo evolucionó, todos sabemos, como un herbívoro. Entonces fermenta principalmente en el intestino. Por eso, pues, una gama de carbohidratos derivados de los forrajes y fermentables, y que es su principal fuente de energía, ¿sí? Entonces, cuando estos potros post-destete pues, van a ser caballos de alto rendimiento, pues tienen que complementar esta dieta, como lo hemos estado escuchando en las pláticas anteriores, también en el día de ayer, que ya no solo basta con los forrajes, ¿no? Como en vida natural, sino que si ya le estamos exigiendo que nuestro caballo sea un atleta de alto rendimiento, pues bueno, tienen que complementar la dieta y con concentrado, con cereales, pues para satisfacer las demandas de energía del ejercicio. Entonces, aquí ya entrando un poquito en materia de la fisiología, ¿sí? El contenido gástrico, pues es bastante ácido, pues debido aquí les muestro una imagen, también el doctor Santiago mostró unas imágenes del tracto digestivo, ¿sí? Entonces, hay una consistencia uniforme semilíquida debido a que está una dieta láctea en transformación a una dieta sólida en el periodo del destete, ¿sí? Entonces, en contraste, el contenido del quinoa adulto, pues es una dieta regularmente de heno y de grano, ¿sí? En donde el forraje, pues está queremos idealmente disponible ad libitum, y pues va a variar su pH dependiendo de dónde se encuentra dentro del estómago. Por ejemplo, es importante mencionar esto, ¿sí? El componente de la fibra de la dieta es el que va a determinar pues esto del pH, ¿no? Los componentes de menor densidad, el tamaño de la partícula pues más grande, tienden a permanecer en la parte superior de la ingesta, ¿sí? Y aquí cuando están en la parte superior están mínimamente expuestos al ácido que está producido en la región glandular inferior, ¿sí? Entonces, aquí tiene una máxima exposición a la saliva que entra del esófago, que entra de la cavidad oral, ¿sí? Y va a tener un pH promedio de 7,5. Por lo tanto, durante el tiempo en el que el consumo del forraje es más alto en los caballos, cuando están a libre acceso al forraje, y el pH medio del contenido justo dentro del esfínter esofágico oscila entre los 5 y los 7 pH, ¿sí? Mientras que los contenidos más líquidos y de mayor densidad que se encuentran en la parte inferior del estómago, pues van a estar mucho en contacto con este ácido, pues van a tener pHs de 2, de 3, ¿sí? Entonces, pues es ideal que el caballo esté consumiendo forraje ad libitum todo el tiempo. ¿Para qué? Para que estemos oscilando en pHs entre 5 y 7 en el estómago, ¿sí? Entonces, pues el potro post-destete, ¿sí? La digestión se inicia masticando y mezclando con la saliva. Entonces, esta saliva va a facilitar la deglución y va a amortiguar en cierto punto, pues al ácido clorhídrico que al llegar al estómago. Entonces aquí, pues los caballos que comen menos de forraje durante las primeras horas del día, ¿sí? El pH en la parte superior del estómago cae drásticamente a 4 o menos, ¿sí? Entonces estos periodos de ayuno prolongados durante la noche, a veces la última dieta está a las 8 de la noche y luego es hasta las 7 de la mañana, pues estos periodos de ayuno prolongados, pues tenemos un pH demasiado ácido en el estómago. Esta variación de pH, pues tiene implicaciones importantes con respecto a la intensidad de la fermentación intragástrica. Sí, la fermentación, sabemos que hay organismos involucrados dentro del estómago, que pues son mucho más activos, mucho más numerosos cuando tenemos pHs más elevados. Por eso no es ideal el pH tan ácido, tan bajo, ¿sí? Entonces, pues aproximadamente la mitad de la superficie de la mucosa, como lo podemos ver aquí en la imagen, este, en esta mucosa del estómago comprende pues epitelio escamoso, que es de la coloración pálida, mientras que la otra mitad, que es al final del estómago, pues comprende el epitelio glandular, que es la coloración roja, y es el que va a producir ácido clorhídrico, la pepsina, agua, electrolitos, y pues una gran variedad de mediadores endocrinos, ¿sí? Entonces, se han encontrado lactobacilos, mencionaba el doctor Santiago, estreptococos, altas concentraciones de lactato, de bacterias que utilizan este,
que utilizan lactato en el estómago, lo que demuestra que se produce fermentación, ¿sí? Entonces se ha sugerido, pues, que estos microbios que convierten los carbohidratos no estructurales ingeridos en ácidos grasos volátiles, pues, que en particular la ingesta fibrosa más gruesa, que se acumula en la parte superior, como lo mencionaba, ¿sí? Del estómago o de la capa estratificada del contenido gástrico, ¿sí? Y lo mencioné pues ahorita anteriormente, es un entorno adecuado para estos microbios, ¿sí? Entonces, ya que el tapete está directamente expuesto a la salida tragada y no completamente penetrado en el ácido gástrico, pues el estómago del caballo se han informado que hay concentraciones gástricas o concentraciones de bacterias celulolíticas en menor cantidad por estos procesos de ayuno prolongados, ¿sí? En cuanto a la motilidad, pues sabemos que los contenidos sólidos tienen un tiempo promedio de vaciamiento de 30 minutos en el estómago, ¿sí? Y pues los contenidos sólidos llegan a tardarse hasta 90 minutos en el estómago. Pasando al jugo pancreático, este, déjeme ver. Sí, ahí está, es que se tapa un poco. Pasando al jugo pancreático, que pues es básico, 8, debido pues al contenido de bicarbonato, y es una muy importante fuente de amortiguamiento contra el ácido gástrico que proviene del estómago, ¿sí? Y todo el contenido que va a ingresar al duodeno, en la primera porción del intestino delgado. Entonces es importante considerar que la amilasa y el tripsinógeno son muy bajas en comparación con otras especies en el caballo, ¿sí? Entonces, aquí la tasa de tránsito de la ingesta del intestino delgado, pues es bastante rápida. Incluso hay estudios en donde demuestran que el 50% de los marcadores que colocan, que se instalan en el estómago, pues se encuentran ya en el ilion, ¿sí? Una hora después de que pasan al estómago. Entonces es muy rápido el tránsito de intestino delgado. A los 90 minutos, pues ya se encuentra un 25% de este marcador en el ciego, ¿sí? En cuanto al colon, pues aquí sí es importante, se muestra una intensa actividad celulolítica, aquí sí hay altas concentraciones de ácidos grasos volátiles y en todos los segmentos pues se produce acetato, propionato, butirato en ciego y colon respectivamente. Entonces aquí pues estos parámetros ambientales para la microbiota pues, son favorables. Aquí son estrictamente anaerobios estos microorganismos y pues el pH que requieren pues son reportados promedio 7, pero varía cuando tienen ayunos prolongados entre 4 a 6.3 pH hasta el máximo extremo que de 7.8 a 7.5 en el ciego, en el colon respectivamente, ¿no? Entonces, eso es en cuanto a, a la actividad del pH. Entonces, aquí es importante mencionar, ¿no? El paso de la ingesta de todo el tracto gastrointestinal. Hay varios estudios que han hecho mediante marcadores que de oral a oral, pues se llega a tardar entre 18 hasta 60 horas, dependiendo la cantidad de líquido, la cantidad de sólido, tipo de forraje, la cantidad de consumo de agua que tenga el caballo, ¿sí? Entonces, influyen muchísimos factores y sobre todo, pues lo importante, ¿no? La fibra. Ya pasando un poco a lo que son los requerimientos nutricionales del potro, pues si bien los caballos, pues son, como les mencionaba, herbívoros, comen pasto, que es que su componente principal son los polisacáridos, como la celulasa. Entonces, eh, hay otros mamíferos que no pueden descomponer como tal esta celulosa como los caballos. Sin embargo, pues lo mencionaba el doctor Santiago, los caballos han desarrollado el ciego, el colon, muy especializados con esta microbiota capaz de fermentar estos carbohidratos, pero esta maduración se viene dando, iniciando desde el tercer mes de vida, en la etapa del potro,
y termina de madurar aproximadamente entre los quinto, sexto, séptimo mes de vida, en donde ya está completamente maduro y ya puede desdoblar pues esta celulosa, ya tiene esta microbiota especializada que se da por diferentes medios, ¿sí? De los más naturales es a través de la mamá, a través de la ingesta, y empiezan a tener su microbiota especializada, ¿sí? Entonces, estos ácidos grasos volátiles que les mencionaba, que son producidos durante esta fermentación, pues son absorbidos y son utilizados, como fuente de energía. Entonces, en condiciones en las que el caballo depende únicamente del forraje, pues la digestión microbiana proporciona alrededor de 2/3 de las necesidades energéticas del caballo y el resto, pues lo van a proporcionar los azúcares, los aminoácidos y algunas grasas del forraje, ¿sí? Pero bueno, aquí sí sabemos que nosotros vamos a requerir o vamos a exigir una alta demanda, un alto rendimiento a nuestros caballos, pues tenemos que proporcionarle fuentes de energía en donde adicionen, ¿sí? A estos ácidos grasos volátiles al caballo esas fuentes. Entonces, por ejemplo, en la edad de 6 a 8 meses, potros de One Blow, por ejemplo, alcanzan el 47% de su peso adulto, ¿sí? Entonces, los requerimientos de energía y nutrientes en los potros en crecimiento pueden ser casi cubiertos por la leche, ¿sí? Hasta en la etapa neonatal, ¿sí? Y posteriormente empiezan a consumir poco forraje, le empiezan a robar forraje a la mamá al tercer mes de vida y ya en la etapa de destete, ya empiezan a descomponer, por así decirlo, estos nutrientes, ¿sí? Eh, y en cuanto, por ejemplo, a los minerales, ¿no? A la edad de los 4 meses, la yegua ya no cubre todos los requerimientos energéticos, pero sí cubre los requisitos minerales del potro todavía hasta el cuarto mes de edad. Y en este momento, pues, la gestión varía muchísimo, ¿no? Como como tengamos a nuestro potro, si lo tenemos en caballeriza, si lo tenemos en potrero, ¿sí? Pues va a variar muchísimo si está en acceso a Glivituna al pasto o si está bajo una alimentación de forraje por horarios o ad libitum. Entonces, cuando los potros se mantienen en potrero, en pasto, los requisitos de energía y proteínas se cubren con la ingesta de leche y pasto, nada más. Sin embargo, pues los requisitos de los potros para elementos como el calcio, como el fósforo, como el magnesio, como los minerales traza de que es el cobre, el zinc, ¿sí? O el selenio también, pueden, o se recomienda, si están en caballeriza, pues darlos como suplemento mineral a los potros, ¿sí? En muchos criaderos, pues suelen dar lo que es el heno de avena o incluso en ciertas regiones el heno de cebada, ¿sí? En lugar de alimento, algún concentrado a los potros destetados. Sin embargo, pues se debe especificar que los granos, como tal, los granos de estos forrajes, sí, que llevan, no contienen suficientes aminoácidos esenciales como la lisina, como la metionina, sí, por lo que es importante agregar algunos concentrados para esta etapa de crecimiento que contengan proteínas, como, no sé, la proteína de leche, ¿sí? Y además, pues, de esta ración de heno, este, también suplementar algunos minerales. Ya entrando en materia, ¿sí? Con las enfermedades ortopédicas del desarrollo, que son estas enfermedades derivadas de un desbalance nutricional en esta etapa en específico que estamos hablando, ¿sí? Enfermedad ortopédica del desarrollo como tal es un término colectivo que abarca muchos problemas en las extremidades asociados con trastornos del crecimiento, principalmente en toda la estructura ósea del potro, ¿sí? Entonces van a tener importantes
consecuencias tanto en el rendimiento deportivo de nuestro futuro atleta como en el reproductivo, ¿sí? Incluyen la fisitis o la epifisitis, las deformidades angulares y flexurales de las extremidades, malformación vertebral cervical, discondroplasia, osteocondrosis, que puede convertirse posteriormente en osteocondrosis disecante, y algunas malformaciones o deterioros anatómicos como deformaciones de flexión, colapso del hueso del tarso, malformaciones de las o anomalías vertebrales, ¿sí? Y van a tener un grado alto de incidencia ya que causan, ya que, pues sí hay una importante pérdidas económicas en el medio ecuestre a nivel mundial, ¿sí? Y van a tener repercusiones en el futuro atlético del caballo, ¿sí? Entonces, esta terminología como tal fue utilizada desde los 80, ¿sí? Por la ACA, la American Quarter Horse Association, con el fin de abarcar todos estos problemas ortopédicos pues, observados en potros en crecimiento. Por ejemplo, los datos manejan que hay una incidencia, como les comento, del 10 al 26% en la población equina. Es una incidencia bastante alta, ¿sí? Y pues tiene unas causas multifactoriales, ¿sí? Pero la nutrición como tal parece verse implicada como uno de los factores más importantes, ¿sí? Ingesta elevada de energía que puede ocasionar o causar un crecimiento rápido, desequilibrios en la dieta, como lo hablábamos, desequilibrios minerales de calcio, de fósforo, de cobre, y también respuestas hormonales que están influenciadas por la nutrición, como por ejemplo la ingesta de carbohidratos, en particular la insulina o el factor de crecimiento insulinoide, hormonas tiroideas, ¿sí? Que, por ejemplo, el factor de crecimiento insulinoide se produce principalmente en el hígado, en el músculo esquelético y en otros tejidos en respuesta al estímulo de la hormona de crecimiento, ¿sí? Entonces, aquí este aumento de energía, por ejemplo, que se llega a dar por este desbalance nutricional, aproximadamente por arriba a veces se llega a dar un desbalance por arriba del 129%, demostró que esta sobreingesta de alimentos energéticos produce un aumento transitorio de los niveles circulatorios postprandiales de la triiodotironina, la T3, ¿sí? Y pues subsiguiente disminución de la concentración de tiroxina, la T4, ¿sí? Que es la hormona responsable para la maduración normal de los condrocitos, ¿sí? Entonces, en el proceso de formación del esqueleto, ¿sí? Comienza pues en el primer mes de la gestación. Aquí se va a observar primero un pequeño fragmento que es diferenciado de cartílago hialino, ¿sí? Y comienza a cambiar gradualmente y progresivamente, denominado como osificación endocondrial, y consiste en el reemplazo de este cartílago hialino por hueso, ¿sí? Este mecanismo se inicia en los denominados centros de osificación primario en la diáfisis. La diáfisis es la parte larga de los huesos, la epífisis es la parte de los extremos y la fisis o metáfisis es la parte de las placas de crecimiento, ¿sí? Entonces, este mecanismo se inicia en los denominados centros de osificación primarios, ¿sí? Y están ubicados en la diáfisis. Ya posteriormente, pues estos condrocitos comienzan a hipertrofiarse y luego se van a la zona media del hueso hacia los extremos, vascularizándose y da pie a estas células condrogénicas que se convierten en osteoprogenitoras, ¿sí? Entonces, todo esto va a dar paso a la formación de los osteoblastos, los cuales pues, van a producir esta transformación del cartílago en hueso, ya en los extremos del hueso, en las epífisis, ¿sí? Y entonces estas placas de crecimiento epifisiales o fisis, ¿sí? Ubicadas en cada extremo, pues van a continuar creciendo
desde los centros secundarios de osificación, que son los que se encuentran en las epífisis. Entonces, el objetivo pues es reemplazar el cartílago epifisiario por hueso, ¿sí? Excepto ¿dónde? En la superficie articular del hueso, del hueso epifisiario, ¿sí? Entonces aquí, pues ya empezando a hablar de lo que es la fisitis y la epifisitis, también conocida como displasia fisiaria, ahorita voy a explicar el por qué el término de la displasia fisiaria, pues es una ampliación de la región fisial de los huesos largos, ¿sí? Y bueno, esta es una de las principales que forman parte de las enfermedades ortopédicas del desarrollo, ¿sí? Y esta ampliación de las placas de crecimiento de los huesos largos, como la tibia, como el radio, como en la caña o el metatarso, conocido como caña, ¿sí? En el 2000, hace ya mucho tiempo, en el 2004, Baxter y Turner, pues señalaron las terminologías fisitis, epifisitis, que pueden ser un poco mal empleadas, ya que no se trata como tal de un proceso inflamatorio activo en la fisis, ¿sí? Sino es de estas epifisitis o esas fisitis, pues como tal, el itis es inflamación. Entonces se denomina displasia fisiaria, ya que es más adecuado debido a que se trata de la anomalía que compromete el desarrollo del proceso de osificación, ¿sí? En esta zona. Es decir, está frente a por así decirlo, interrupción del desarrollo del proceso de osificación, ¿sí? De osificación, en el proceso de osificación endocondrial, ¿sí? Dentro del cartílago de crecimiento fisiario. Y entonces se ve con mayor frecuencia en caballos de 4 a 8 meses de edad, cuando, pues, sobre todo experimentan un crecimiento muy, muy rápido, ¿sí? También se puede llegar a presentar en potros entre 1 y 2 años, pero en mucho menor proporción, ¿sí? Y dentro de los signos más comunes, pues es dolor en las articulaciones, inflamación, aumento de la temperatura y en ocasiones hay severo dolor que se puede llegar a presentar incapacidad para ponerse de pie en los potros, ¿sí? Entonces, aquí es donde pues se recomienda un estudio de rayos X, confirmar, en primer paso, pues es evaluar la dieta, balancear la dieta, generalmente reducir la energía, pues a la par la proteína, pero principalmente la energía, y asimismo mantener confinamiento y manejar el dolor, ¿sí? Entonces, aquí, dentro de problema, pues podemos ver que las fisitis graves, que no se tratan adecuadamente, que no se balancean la dieta, que no se restringe el movimiento, que no se maneja el dolor, pues pueden llevar a una inestabilidad de la placa de crecimiento y posteriormente pues a una fractura, ¿no? Entonces, cuando se detectan estos signos tempranos que les mencionaba, se debe de corregir, si no, ya presentándose como tal la fractura o este, o el desplazamiento de la placa de crecimiento como tal, ¿sí? Se debe considerar, pues, estabilizarlo quirúrgicamente, ya sea de manera una fijación interna o una fijación externa. Y pues estos casos en este estudio que se hizo en la Universidad de Zurich, en Suiza, pues mencionan como una fisitis bilateral severa con inestabilidad y fractura del Salter-Harris tipo 1 en 2 potros, pues representa un 60% de las fracturas fisiales. ¿Sí? En estos casos, pues, se muestra que las fisitis severas pues, pueden conducir a inestabilidad de la placa de crecimiento y que puede conllevar una fractura. Pasando a otra enfermedad del desarrollo que es la osteocondritis, déjenme ver, voy de tiempo. Muy bien. La osteocondrosis se describe como una falla en los cartílagos de crecimiento. Entonces, todos estos animales de rápido crecimiento son muy susceptibles a presentarla. ¿Sí? Existe una alta prevalencia que va del 5 hasta el 20%. De hecho, pues la osteocondrosis
es reconocida como de las causas más frecuentes de claudicación en caballos jóvenes de deporte principalmente, ¿sí? Y aquí llegan a veces a no presentar signos clínicos hasta que el caballo empieza su entrenamiento, ¿sí? Y incluso a veces los signos se llegan ya a presentar en estado adulto. Entonces, por muchos años se ocupó como sinónimo osteocondrosis, osteocondritis y osteocondritis disecante. Sin embargo, pues el término correcto para diferenciarlo, ¿sí? Sería la osteocondrosis, ¿sí? Como tal, es la inflamación que se produce en los es esta inflamación, ¿no? La osteocondritis disecante es cuando esta inflamación produce una lesión, lesiones osteocondróticas en los cabellos y un desprendimiento, un colaje, como lo podemos ver en las radiografías, ¿sí? Y, generalmente dentro de la articulación. Entonces aquí, pues, las lesiones osteocondróticas en los caballos se pueden presentar en cualquier parte del cuerpo. Sin embargo, pues hay varios sitios de mayor predisposición, ¿sí? Está, por ejemplo, la cresta troclear lateral, el cóndilo lateral, el cóndilo medial, principalmente del fémur, la patela, el borde dorsal de la cresta sagital de la tibia, el tarso, que son de los principales sitios en donde se pueda presentar, ¿sí? Entonces, de la misma forma que la enfermedad anterior, pues las causas son multifactoriales. Es probable que se involucren factores de tipo traumáticos, biomecánicos, en el cartílago, de los cuales pues se han visto debilitados, pues por desequilibrios nutricionales principalmente, o incluso pues hormonales o trastornos vasculares o factores genéticos, ¿sí? Entonces, han relacionado estas lesiones osteocondrosis en potros con alimentación de yeguas preñadas y potros en crecimiento con una dieta desbalanceada, una dieta alta en granos. Entonces, aquí pues, que se recomienda mucho, pues los caballos jóvenes, ¿sí? Que estén propensos, que tengan un rápido crecimiento, pues se recomienda una evidencia radiográfica para observar lesiones de estas, de osteocondrosis, sobre todo cuando estuvieron o presentaron respuestas a la glucosa e insulina después de una comida o después de una dieta alta en cereales, ¿sí? Alta en almidón en comparación con caballos, pues que no estuvieron expuestos a estas dietas, ¿sí? Entonces, aquí es importante mencionar, por ejemplo, en caballos adultos, esta desbalance nutricional puede llegar a generar, o esta disfunción de nutrientes en el área articular, pues se puede llegar a generar del líquido sinovial, ya que el cartílago articular es avascular, ¿sí? A diferencia de lo que pasa en caballos jóvenes, donde esta nutrición depende exclusivamente de vasos sanguíneos viables, entonces los cuales con el tiempo comienzan poco a poco a desaparecer a través de un proceso denominado condrificación del cartílago articular, ¿sí? Entonces, algunas investigaciones realizadas en potrillos pues van a revelar que los vasos sanguíneos que nutren el cartílago articular, en las epífisis, principalmente, por ejemplo en las distales de la tibia, pues van a empezar a desaparecer a los 3 meses de edad. Y en algunos otros ejemplos, como los cóndilos femorales, esto se produce en los 5 meses de edad. Y entonces, la isquemia provoca focos necróticos del cartílago con la subsiguiente falla en el proceso de osificación endocondrial, ¿sí? Entonces, cuando este tipo de lesiones se desarrollan en caballos muy jóvenes, con frecuencia se producen defectos suficientemente grandes, como lo podemos ver aquí en la imagen, ¿sí? Entonces, aquí, pues, cabe resaltar, por ejemplo, eh, el,
pasamos aquí. La osteocondrosis relacionada con el desbalance mineral, ¿sí? Dentro de este metabolismo de crecimiento óseo, pues varias etapas se regulan a través de desencadenantes enzimáticos o cofactores, ¿no? Aquí, por ejemplo, la optimización de algunas vitaminas e incluso algunos minerales juegan un papel vital, por ejemplo, el magnesio, sí, que empezamos a hablar de él, se ha identificado como un activador de muchas enzimas, ¿sí? En la formación ósea, por ejemplo, actúa en la regulación de la captación de calcio, ¿sí? En las vesículas, también actúa en las vesículas de la matriz. Y al igual que el zinc, el magnesio juega un papel vital en los niveles bajos, un papel vital en niveles bajos, pero puede volverse perjudicial en niveles excesivos al unirse al cobre, ¿sí? Aquí en el condrocito ya hipertrófico y posteriormente este, en el ya hueso dañado, el magnesio previene la cristalización prematura del calcio y el fósforo, ¿no? Entonces aquí el magnesio está estrechamente relacionado con el metabolismo del calcio, del fósforo y también se reabsorbe del hueso durante una deficiencia. Otro ejemplo importante es el cobre. ¿Sí? El cobre se ha demostrado que tiene un efecto reparador en el desarrollo de las lesiones durante el crecimiento óseo, pero durante los primeros meses de vida, pues el potro puede beneficiarse de este mineral del cobre almacenando el hígado, ¿sí? Y por lo tanto, pues del suministro adecuado de la yegua durante la gestación. Entonces es vital el balance nutricional en la yegua junto con los niveles correctos de zinc. Pasando a otra enfermedad del desarrollo, las deformaciones angulares de los miembros, ¿sí? Que son deformaciones, están incluidas dentro de las enfermedades ortopédicas del desarrollo y son mundialmente muy reconocidas, diagnosticadas y tratadas de hace muchísimos años, ¿sí? Hay algunas características clínicas, por ejemplo, se definen como una desviación del eje apendicular, con respecto al eje axial, ¿sí? Entonces tenemos en primera, déjeme pongo el puntero, ¿sí? Tenemos por primer lado, ¿sí? Tenemos al valgus o al valgo, ¿sí? En la cual la extremidad se va a dirigir hacia lateral, ¿sí? Con los carpos hacia medial, ¿sí? Y por otro lado está el varus, que es lo contrario. El varus, el cual puede tener desviación se dirige hacia el plano medio, la extremidad, ¿sí? Y las rodillas o los carpos, las rodillas falsas o los carpos se dirigen hacia lateral, ¿sí? Y entonces existen pues tres mecanismos que pueden originar este desarrollo de estas deformaciones angulares. ¿Sí? El primero pues se va a referir a una laxitud del soporte de los ligamentos, principalmente los ligamentos colaterales, ¿sí? O toda la conjunción de los ligamentos periarticulares que durante la gestación no sufren ningún esfuerzo, ¿sí? Y pues cuando sucede por esta causa, este defecto, pues normalmente se corrige en los primeros días de vida, cuando empiezan a hacer ejercicio los potros, cuando empiezan a salir a potrero. También se considera en segundo término o en segunda causa como un mecanismo originador del crecimiento asincrónico de las fisis, que ya habíamos hablado anteriormente, las fisitis o las epifisitis, ¿sí? De los huesos largos, principalmente del radio, de la tibia, y entonces estas pueden producirse durante, eh, pues, durante la gestación por un mal balance nutricional de la yegua y también durante los primeros meses de vida, como ya lo hablamos, durante un mal balance de la energía. Y entonces aquí ocasiona un crecimiento dispar de estos huesos, es entre la fisis o las epífisis y los tejidos blandos.
¿sí? Y también, tercera causa, pues puede presentarse por un desarrollo deficiente de los huesos cortos del tarso o del carpo, en desmadurez, en prematurez, ¿sí? Que puede llegar a verse colapsado y empiezan a desviarse angularmente los miembros, pues generalmente en valgus, ¿sí? Y otros factores que pueden llegar a generar esta patología son defectos congénitos, producto de sí, una malposición uterina que se puede llegar a dar. Sí, es importante conocer las características nutricionales de la mamá durante la gestación, ¿sí? Si hubo sobrepeso en el momento del parto o si el potro pues puede llegar a tener algún defecto de dismadurez o prematurez. ¿Sí? Entonces, como todas las enfermedades ortopédicas del desarrollo, se recomienda una radiografía para evaluación y el punto de importancia, ¿no? Dependiendo del punto en donde se convergen y cruzan ambos planos, ¿sí? Es el grado de severidad y el pronóstico atlético. Y ya pasando a otras enfermedades ortopédicas como las deformaciones flexurales de los miembros, pues estas patologías hacen referencia a ya sea el acortamiento o la hiperextensión, que va a dificultar pues sí al correcto posición, al correcto aplomo de los miembros, el mal funcionamiento de los músculos y ya sea de los flexores o de los extensores, flexores en la cara palmar o plantar, extensores en la cara dorsal, tanto de los miembros anteriores como de los miembros posteriores. Y esto pues va a impedir que todo lo que es el eje apendicular del aparato locomotor del potrillo pues adopte una posición, un aplomo normal, ¿sí? Entonces se puede desviar hacia craneal, como aquí lo vemos, o hacia caudal, ¿sí? En un plano sagital. Entonces estas deformaciones flexurales se denominan laxitudes cuando se desvían hacia caudal y retracciones cuando se desvían hacia craneal, que también se le conoce como contracturas en las retracciones, ¿sí? Y bueno, se pueden clasificar tanto congénitas como adquiridas, aunque pues es frecuente agrupar este, a ambos problemas, a ambas patologías, este, como estas desviaciones del eje óseo, ¿sí? Entonces, igual, múltiples factores son los responsables de los orígenes de estas laxitudes o retracciones, ¿sí? Pero de los principales están los nutricionales, genéticos, los mecánicos, los de conformación, ¿sí? Y se van a presentar aquí sí principalmente en la etapa neonatal, que son de los 0 a los 30 días de vida, ¿sí? Y generalmente o se llegan a corregir, ¿sí? Ya sea de manera natural o se interviene en estos primeros días de vida, ¿sí? Eh, Aquí más que nada es la corrección de los antagonistas con los agonistas, como les mencionaba, los flexores en la cara palmar con los extensores en la cara dorsal, ¿sí? En el caso de que pues no se lleguen a corregir bajo algunos términos, manejos convencionales, laxitudes con el ejercicio, con las salidas a los potreros, bueno, pues ya se empiezan a aplicar tratamientos de fisioterapia o de colocación de férulas. En el caso, por ejemplo, cuando ya abarca la deformación en la más hacia proximal en las articulaciones del carpo, que son menos comunes, pero más graves, ¿sí? Aquí sí se necesita restringir el ejercicio y pues en algunos casos ya el extremo que son tratamientos quirúrgicos, ¿sí? Está generalmente asociados las retracciones, las contracturas, ¿sí? Pues a un crecimiento acelerado de lo que son los huesos largos, como es el radio, en este caso de los más comunes, los miembros anteriores, crecimiento acelerado
del radio con respecto pues al tendón de músculo flexor digital superficial, ¿sí? Y aquí pues generalmente también va a haber un acorte o un bajo crecimiento del ligamento frenador o del check ligament, ocasionando pues la contractura, ¿sí? Y ya en cuanto a la osteocondritis y la fascitis que afectan a las vértebras cervicales, pues en animales jóvenes van a provocar lo que son las malformaciones de la columna vertebral, como lo es el síndrome de Wobler o también conocido como la mielopatía estenótica vertebral cervical. ¿Sí? Es una enfermedad de desarrollo caracterizada por esta estenosis del canal vertebral, resultando en una compresión intermitente y continua en la médula espinal y pues sí se llega a presentar con cierta frecuencia en algunos criaderos donde se producen, por ejemplo, potros de pura raza española, potros de pura sangre inglés o razas de rápido crecimiento, ¿sí? En donde hay una exigencia para obtener potros de gran talla en el menor tiempo posible. Entonces, pues va a producir este efecto, este, este estenosis, ¿sí? O síndrome de Wobler. Entonces, aquí, pues, algunos signos que van a presentar los caballos: incoordinación, con tropiezos, ataxia, simétrica, paresia o debilidad de los miembros posteriores, espasticidad, pérdida de la propiocepción, principalmente, se diagnostica con una radiografía, eh, o alguna técnica de imagen con medida de contraste, ¿sí? Y generalmente las edades comprometidas van a ser entre los 6 meses y los 4 años de edad. Y hay algunos estudios en los que manejan que los machos enteros parecen ser más comúnmente afectados que las hembras, pero pues no es clara el por qué la diferenciación por sexo. Sin embargo, pues aquí lo que sí es claro es un aceleramiento del crecimiento de estos potros, los que pueden llegar a predisponer a esta patología, ¿sí? Entonces, pues antes se culpaba mucho a las proteínas de todos estos desequilibrios nutricionales, de todas estas enfermedades del desarrollo, ¿sí? Pero si bien todo lo que son los forrajes, los pastos, los que están acceso los caballos a esta etapa natal, proporcionan un 20% de la proteína en la materia seca, pues se sabe ya con certeza que pues son dietas desequilibradas en energía. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí la energía, este, pues siempre hay que proporcionar en la etapa entre el destete primer año forrajes de alta calidad, además de un destete, progresivo, no abrupto, ¿sí? Y los suplementos pues deben de balancearse estrictamente de acuerdo al requerimiento de energía, a la raza, a la función técnica a la cual nos estemos enfocando, ¿sí? No permitir el acceso libre a los concentrados que se le estemos dando a las yeguas lactantes, que muchas veces es uno de los principales problemas, que le roban la comida a la mamá, asegurarse de una ingesta correcta de aminoácidos y que garantice pues estos requerimientos tanto de energía como de proteína. En cuanto al calcio y al fósforo, pues que cumpla los requisitos mínimos: calcio-fósforo, relación de 1.4 a 1 o de 2 a 1. La vitamina D, pues está cubierta con la exposición al sol. Siempre yo les manejo los baños al sol diariamente desde el primer día de nacido a los potros, ¿sí? Y cuando estos están en climas en donde no hay sol, temporadas de invierno, están alojados en caballeriza donde no pueden exponerse al sol, bueno, se debe de suplementar la vitamina D. Y en casos de cobre, zinc, bueno, estos, cuando son potros susceptibles, pues se puede llegar a suplementar la dieta con cobre alrededor de 0.32 miligramos por kilo del peso corporal, ¿sí? Alrededor del 20% de la ingesta de materia seca, o sea, alrededor de una proporción de 5 a 1. Y en cuanto a los vitamina A, es importante que todos los forrajes secos y los forrajes viejos almacenados, pues tienen un bajo contenido de vitamina A, todos van a requerir un suplemento, ¿sí? Entonces, un estudio
que se desarrolló en Francia, en Normandía, Francia, de 378 potros, ¿sí? En la cual, pues, este, comentaron muchísimas cosas importantes acerca de estas enfermedades del desarrollo, ¿no? Es probable que hasta el 50% de los potros sean afectados por alguna irregularidad relacionada a condiciones ortopédicas como las que yo he mencionado anteriormente. No pueden ser, no necesariamente tienen que ser tan graves, pero sí alguna laxitud, una contractura, alguna desviación angular al nacimiento, ¿sí? Entonces, los bajos niveles de calcio, fósforo durante la gestación, la lactancia, pues provocaron enfermedades de desarrollo, enfermedades del desarrollo de más del 20%, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, la alimentación de un suplemento de vitaminas y minerales durante estos 3 periodos redujo a potros afectados. Perdón, doctora Adriana, estamos ya sobre el tiempo. Ok, doctora. Gracias. Y bueno, ya finalmente el desarrollo de la resistencia a la insulina. Ya para finalizar, pues es aquí el manejo inadecuado de la nutrición materna durante la gestación, pues podría predisponer a desencadenar trastornos metabólicos, incluido la resistencia a la insulina. Sí, generalmente yeguas muy obesas y se llegan a presentar potros con resistencia a la insulina. Aquí les dejo este estudio en donde hablan principalmente de potros normales en cuanto a la tabla de condición corporal y yeguas normales, condición corporal y yeguas obesas y cómo influyó en el crecimiento de los 0 meses a los 18 meses en potros con resistencia a la insulina. Como conclusiones, bueno, solo cabe destacar que dentro de las enfermedades ortopédicas del desarrollo, la nutrición, pues es un factor predisponente de los principales, cuando hay estos desequilibrios energéticos, principalmente más que proteínas, ¿sí? Y sobre todo también minerales, hay una alta incidencia de enfermedades al desarrollo, ¿sí? Y los excesos de energía en la dieta asociados a hiperinsulinemia y el efecto promotor del cartílago metaficiario secundario al aumento del tono de la hormona de crecimiento redunda en estos crecimientos óseos anormales durante el desarrollo. Y bueno, sería todo de mi parte y quedo atenta en la sesión de preguntas. Gracias, doctora Gaby.